Hola, en este video determinaremos los diagramas de momento flector y fuerza cortante para la siguiente viga mostrada, la cual en un video anterior habíamos determinado las reacciones de apoyo, donde la reacción en Y del punto A nos dio 10 kN y la reacción en Y del punto B nos dio 10 kN. La viga es una viga simplemente apoyada con cargas puntuales simétricas, la cual tiene una longitud completa de 4 metros y desde el apoyo A a la carga hay una longitud de 1 metro y desde el apoyo B a esta carga hay una longitud de 1 metro. Para realizar los diagramas de momento flector y fuerza cortante vamos a aplicar el método de los cortes o método de las secciones, que consiste en seccionar la estructura en cada tramo. Como aquí tenemos 3 tramos, es decir 3 longitudes, se va a seccionar cada longitud. Por lo tanto tenemos corte 1, corte 2 y corte 3. Cada corte se mirará desde el corte hacia la izquierda. En este caso vamos a mirar este corte desde este punto hacia la izquierda y aquí desde este punto hacia la izquierda y desde este punto hacia la izquierda. Cuando digo que se mirará es que al momento de apartarlo simplemente se va a escoger desde el punto hacia la izquierda, desde el punto del corte. Por ejemplo, el corte 1 será así, donde se corta a una distancia X, se mira desde el corte hacia la izquierda, es decir, de este punto hacia este lado, simplemente entra la reacción de 10 kN y como incógnitas tenemos momento del corte 1, fuerza axial del corte 1 y fuerza cortante del corte 1. La fuerza axial en este caso será 0 ya que no hay fuerzas laterales en la estructura. Para determinar el momento en este corte vamos a hacer sumatoria de momento en el punto imaginario, que es este punto I, y decimos que el giro en sentido antihorario es positivo y esta fuerza giraría en sentido horario, quiere decir que es negativa. Y el momento que genera esta fuerza es esta fuerza multiplicado por su distancia. Entonces tenemos negativo 10 por X más el momento del corte 1 que gira en sentido antihorario, por lo tanto es positivo, igual a 0. Si quiero despejar el momento del corte 1 voy a mover negativo 10 por X a la derecha del signo de igual y como está negativo pasará a positivo. Por lo tanto el momento del corte 1 es igual a 10X y como está en función de X vamos a evaluarlo. Como cortamos un tramo que la longitud es 1 metro, vamos a evaluar de 0 a 1. Evaluando de 0 a 1 cuando equivale a 0 y cuando equivale a 1. Cuando equivale a 0 tenemos que si multiplicamos 10 por 0 será igual a 0. Y cuando X vale 1, si multiplicamos 10 por 1, el momento vale 10. Por lo tanto, el momento del corte 1 comienza en 0 y termina en 10 kN por metro. Para la fuerza cortante, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Por lo tanto, tenemos esta carga positiva y el cortante negativo. Entonces tenemos 10 menos el cortante del corte 1 igual a 0. Como el cortante está negativo, yo lo muevo a la derecha del signo de igual y se queda el 10 como está. Por lo tanto el cortante del corte 1 es igual a 10 kN. En este caso no vamos a evaluar porque no está en función de X. Y una vez analizado el primer corte, vamos a analizar el segundo corte visto desde este punto hacia la izquierda, donde entrará esta carga de 10 kN y entrará esta reacción de 10 kN. Recordando que esta carga tiene una longitud desde la carga al apoyo de 1 metro. Entonces el corte 2 será visible así, donde tenemos que se cortó a una distancia X, pero sabemos que esta carga tiene una longitud de 1 metro desde la carga al apoyo y en el apoyo tenemos la reacción de 10 kN. Aquí como incógnita tenemos las fuerzas internas, la fuerza axial en este caso es 0 ya que no hay fuerzas laterales, tenemos como incógnita momento del corte 2 y fuerza cortante del corte 2. Ok, para el momento vamos a hacer sumatoria de momento. En el punto imaginario decimos sumatoria de momento, en el punto imaginario antihorario es positivo. Entonces, en función a este punto acá, esta fuerza giraría así. Y gira en sentido a la manecilla del reloj, por lo tanto es negativa. Y esta fuerza giraría así, en sentido antihorario, por lo tanto es positiva, igual que el momento que es positivo. Recordando que el momento que genera esta fuerza es esta fuerza por su distancia. En este caso es la distancia de 1 más X. Y aquí tenemos que el momento que genera esta fuerza es la misma fuerza por su distancia, es decir, la distancia que hay desde la carga al punto imaginario que es X, más el momento del corte 2 igual a 0. Entonces tenemos menos
10 multiplicado por 1 más x más 10 por x más el momento del corte 2 igual a 0. Aquí vamos a multiplicar negativo 10 por 1 y negativo 10 por positivo x. Entonces tenemos que eso nos dará negativo 10 menos negativo 10x, y aquí tenemos que 10 por x es 10x más el momento del corte 2 igual a 0. Como tenemos negativo 10x con positivo 10x, se tacha, es decir, queda 0. Por lo tanto, aquí tenemos negativo 10 más el momento del corte 2. Si despejamos el momento del corte 2, tenemos que será igual a 10 kN por metro. Ese es el valor del momento del corte 2, que no se va a evaluar ya que no está en función de x. Para la fuerza cortante vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje y decimos que hacia arriba es positivo. Entrará esta fuerza positiva y entrará esta fuerza negativa y el cortante del corte 2 negativo. Entonces tenemos 10 menos el cortante del corte 2 igual a 0. Entonces, como aquí tenemos 10 positivo con 10 negativo, se tacha, por lo tanto el cortante del corte 2 es igual a 0. Una vez evaluado el corte 2, vamos a evaluar el corte 3, que se mirará desde este punto hacia la izquierda. Evaluando el corte 3 será algo así, donde entra esta reacción, esta carga y esta carga. Como sabemos que aquí hay 1 metro y aquí también hay 1 metro y la longitud completa es 4 metros, por lo tanto la longitud de este punto a este punto es 2 metros, por lo tanto aquí tenemos 2 metros. Recordando que la estructura se corta a una distancia x. Como incógnita tenemos las fuerzas internas, el momento del corte 3, la fuerza axial del corte 3 y el cortante del corte 3. Para el momento vamos a hacer sumatoria de momento y decimos que antihorario es positivo, sumatoria de momento en el punto I, que es este, punto imaginario, es decir, punto imaginario al corte. Entonces, si aquí hay un punto de giro, esta fuerza giraría así, en sentido horario, por lo tanto es negativa. Esta fuerza giraría así, en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Y esta fuerza en función a este punto giraría así, en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Igual que el momento que gira en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces el momento que genera esta fuerza es la fuerza multiplicado por su distancia, que es 3 más x. Y aquí tenemos que el momento que genera esta fuerza es la fuerza multiplicado por su distancia, que es 2 más x. Y aquí tenemos que el momento que genera esta fuerza es la fuerza multiplicado por su distancia, que es la fuerza por x. Recordando que lo que se multiplica es la fuerza por la longitud que hay desde la fuerza hasta el punto escogido. En este caso es el punto imaginario. Entonces tenemos negativo 10, que es esta multiplicado por su distancia, que es 3 más x. Y luego tenemos 10, que es esta multiplicado por su distancia, que es 2 más x. Y luego tenemos 10 multiplicado por su distancia, que es x, más el momento del corte 3 igual a 0. Entonces aquí vamos a multiplicar negativo 10 por 3, negativo 10 por x. Y luego vamos a multiplicar positivo 10 por 2 y positivo 10 por x. Y luego vamos a multiplicar 10 por x. Entonces aquí tenemos que negativo 10 por 3 es negativo 30 y negativo 10 por x. Y luego tenemos 10 por 2 es 20 y 10 por x es 10x. Y luego tenemos 10 por x, 10x, más el momento del corte 3. Ahora vamos a sumar los semejantes. Semejantes son negativo 10x con negativo 10x y negativo 10x. Entonces, como tenemos negativo 10x con positivo 10x se tacha, y negativo 30 con positivo 20 es igual a negativo 10. Y aquí tenemos que nos quedará positivo 10x más el momento del corte 3. Es decir, que nos queda negativo 10 más 10x más el momento del corte 3 igual a 0. Si despejamos el momento del corte 3, vamos a mover esto a la derecha de signo de igual y todo cambia de signo. Es decir, que tenemos que el momento del corte 3 es igual a negativo 10x más 10 kN por metro. Y como esta ecuación está en función de x, vamos a evaluarla. Entonces vamos a evaluar. El tramo que cortamos tiene una longitud de 1 metro, por lo tanto vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 1 metro. Cuando x vale 0, tenemos que si multiplicamos negativo 10 por 0 es igual a 0 más 10. Por lo tanto, cuando x vale 0, el momento vale 10 kN por metro. Ahora, cuando x vale 1, vamos a multiplicar negativo 10 por 1, será negativo 10 más 10 será 0. Por lo tanto, cuando x vale 1, el momento termina en 0. Por lo tanto, el momento del corte 3 comienza en 10 y termina en 0. Ahora vamos a determinar
el valor de la fuerza cortante haciendo sumatoria de fuerzas en el eje y decimos que hacia arriba es positivo y entra esta fuerza positiva, negativa, negativa y negativa. Entonces tenemos 10 menos 10 menos 10 menos el cortante del corte 3 igual a 0. Aquí sabemos que 10 con menos 10 se tacha y nos queda negativo 10 menos el cortante del corte 3, y como el cortante del corte 3 está negativo, yo lo muevo a la derecha haciendo de igual, cambia a positivo, por lo tanto el cortante del corte 3 es igual a menos 10 kilonewton. Ese es el valor del cortante del corte 3 y como no está en función de X, no se va a evaluar. Entonces, una vez analizados los tres cortes, vamos a realizar el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Aquí tomamos la viga y proyectamos hacia abajo las reacciones y las cargas e hicimos una línea de origen de la fuerza cortante expresado en kilonewton y una línea de origen del momento expresado en kilonewton por metro. Si agrupamos los valores, tenemos que el primer cortante, es decir, el cortante del corte 1 es 10, el segundo cortante, el cortante del corte 2 es 0, el cortante del corte 3 es negativo 10. El momento del corte 1 comienza en 0 y termina en 10. El momento del corte 2 es 10 y el momento del corte 3 es 10 y termina en 0. Entonces, si diagramamos, aquí tenemos que el cortante comienza en 10, será algo así. Sigue constante, llega a este punto y sigue en 0, que es el corte 2. Y para el corte 3, el cortante dio negativo 10, por lo tanto será esto, negativo 10. Esto aquí es positivo y esto aquí es negativo. Ahora para el momento sabemos que comienza en 0 y va desde 0 a positivo 10, será algo así, desde 0 a positivo 10. Luego sigue en 10, en 10 y en 10, es decir, sigue de este punto a este punto en 10 y va desde 10, que es el corte 3, a 0, donde esto acá es positivo, positivo y positivo. Miren qué fácil es el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Hasta aquí es nuestro video. Si te ha gustado, dale a me gusta, comparte este video y no olvides suscribirte. Subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.